Esas 34 muertes, el sexo femenino es predominante, es el 91 punto algo, son muy poquitos pacientes de sexo masculino. La edad está en un margen desde los 16 años hasta los 54. Acá quiero detenerme en esta niña de 16 años, donde uno ve que se incurren en muchos errores. Uno, es una menor de edad. Dos, es una niña que tiene un índice de masa corporal de 19 apenas. Le hacen una liposucción de 2.500, no sé de dónde se lo sacaron, pero le sacaron 2.500. Desde luego yo creo que hasta el tejido adiposo subepidérmico se lo llevaron. De hecho hizo una fascitis, hizo necrosis de piel y falleció. Otro error en este caso es una paciente que viene de fuera de Bogotá y uno viene con un familiar y el consentimiento informado lo firma el peluquero. Entonces ve uno cómo empiezan a transgredirse una serie de cosas y vamos cayendo en una serie de errores. Llama la atención que sí, la mayoría de los pacientes están alrededor de los 38 a 45 años de edad, es decir, gente en etapa muy productiva. Respecto a los procedimientos, efectivamente, acá yo quisiera hacer una precisión porque el consenso, aparentemente por su título da la impresión de que va a abarcar muchas cosas, pero piensa uno, o es el criterio que estoy entendiendo ahora, se trata básicamente de mirar qué está pasando con los procedimientos lipoplásticos, entendiéndose por ellos liposucción, lipectomía y lipoinyecciones, porque son los que realmente están produciendo en su gran cantidad de complicaciones el tromboembolismo pulmonar y la embolía grasa. Entonces, centrados en esto, vemos que la mayoría combinan este tipo de procedimientos, como les dije, muy raros se hacen solo la lipectomía o solo la liposucción. Lo que sí es cierto que de las complicaciones, y aquí cambia radicalmente el panorama, como bien lo decía la doctora, respecto a las estadísticas del mundo, donde se menciona que la principal causa de la muerte es el tromboembolismo pulmonar. Pues resulta que en este trabajo de estos 34 pacientes, el 35.3% tenían como causa de muerte embolía grasa. Y aquí hay una cosa que es francamente aterradora, que infortunadamente la literatura no lo reporta, o lo estamos haciendo mal, o el mundo lo está ocultando. Y es una cosa que he denominado, me tomé el atrevimiento de llamarla embolía grasa macroscópica, que es de este 35, más o menos la mitad de ellos corresponden a este tipo de patología. ¿Qué es la embolía grasa? Todos la conocemos, sabemos que la convencional pasa, que seguramente hay un daño vascular, donde empiezan a migrar, seguramente unos ácidos grasos que van a migrar y que hacen micelas y que finalmente producen los daños, como todos sabemos, a nivel tanto mecánico como a nivel bioquímico. Pero aquí es la grasa pura, ¿sí? Tuve la posibilidad de entrar a 2 necropsias donde nos pusimos a mirar y ocurre efectivamente con la lipoinyección glútea. Que acá sí quiero hacer un paréntesis porque siempre se ha venido satanizando, yo creo, en principio, desde luego esto falta soportarlo un poco más desde el punto de vista de la evidencia, es que la liposucción, la lipoinyección glútea, yo pienso que es un procedimiento que se puede hacer, se corre ese riesgo cuando se hace una lipoinyección en el plano muscular, porque bien es sabido que el tejido adiposo tiene mucha más posibilidad de sobrevivir en este sitio. Entonces, la gente recurre a este plano, pero infortunadamente las personas que requieren, en su gran mayoría, aumento de volumen glúteo, tienen poca proyección o tienen hipopigia, lo que hace que sus masas musculares, que esto ha sido una observación de disecciones en cadáveres, donde uno evidencia que la persona que tiene una buena proyección glútea, su masa muscular de glúteo máximo es relativamente voluminosa, de unos 4 a 5 centímetros. No así en las personas que tienen poca proyección, donde esto se convierte en una lámina de 2 centímetros. Entonces, como ustedes bien saben, hacer la lipoinyección glútea en el plano profundo es un procedimiento ciego, de manera que atravesar estos 2 centímetros es muy fácil e inmediatamente se está en la fosa isquiática. Y he logrado evidenciar que ha habido sección de la vena glútea superior y no se necesita inyectarlo. Ustedes saben que esto está conectado a cavidades derechas y cavidades derechas funcionan por presiones negativas, entonces esto se comporta como una aspiradora y lo que encontramos en la necropsia entonces es grasa como tal, tejido adiposo, grumos enormes, macroscópicos en toda la cava y en el corazón y por supuesto en los pulmones, y el paciente fallece durante el acto quirúrgico. Aquí hay otra cosa que es muy particular también, es que la mayoría de estos pacientes, de estos 34 pacientes, el 63% fallecieron en los primeros 2 días. Muchos de ellos murieron en el acto operatorio. Hay 2 casos que tienen que ver algo con anestesia, solo hay uno donde está más o menos documentado que no se alcanzó a operar, empezaron el procedimiento, le hicieron una peri y creo que tuvieron un accidente anestésico, algo como esto, y el paciente falleció
por el anestésico que se le inyectó. La siguiente entonces causa de muerte, ahí sí está el tromboembolismo pulmonar. En todos los pacientes se logró evidenciar trombos en las extremidades inferiores y trombos masivos. Y aquí ve uno cosas, ya cuando uno empieza a hacer seguimiento, yo tengo una segunda parte de este trabajo del impacto a nivel de los estrados judiciales. Entonces mira uno cómo más o menos empiezan a interpretar, y ya uno tiene acceso a la historia de una manera distinta. Entonces hay pacientes, hubo un caso donde el paciente llegó, le dice a su médico, mire, es que me está doliendo la pantorrilla, y él se limita solamente a decir, es que eso es un desgarro muscular y le da algún relajante muscular, pero no se toma la molestia de explorar que efectivamente tenía una trombosis venosa y falleció por esta razón. El tiempo promedio de las cirugías es relativamente corto, tampoco estamos hablando de más o menos tiempo promedio de todo este trabajo de 3.5 horas. Sobre los centros donde se realizó el procedimiento quirúrgico, la mayoría de ellos, de los que se obtuvo información, eran centros habilitados. Hubo uno que no lo era y que curiosamente allí solamente estaba habilitado para hacer consulta externa, y hicieron un procedimiento quirúrgico cuyo paciente falleció, y entonces ve uno cómo empiezan a producirse una serie de irregularidades alrededor de esto. Yo creo que definitivamente la otra cosa que hacía mención era si eran los cirujanos plásticos. El 92% de los pacientes, de los médicos que intervinieron eran cirujanos plásticos. Hubo unos a los cuales no se les pudo detectar qué eran, porque no existe registro en ninguna parte, ni en la historia ni en el sumario, y había 3 médicos. Ya un poco más adelante este trabajo ha seguido, porque esto se hizo corte a 2008, pero empieza uno a ver una serie de cosas que sigue preocupando adicionalmente. Hay una persona que tiene 5 cadáveres, y sencillamente las cosas siguen rodando, porque aquí viene lo que está ocurriendo a nivel de los estrados judiciales. No es que yo piense que la gente tenga que ser juzgada, porque sencillamente hay cosas donde uno ve que caen por su propio peso. Esta persona sencillamente creo que hizo un año de cirugía general y posteriormente hizo algo por correspondencia, pero ya hay 5 personas, esto se está volviendo un problema que yo creo que toca tomar cartas en el asunto, no sé exactamente de qué manera. Hay médicos generales, por ejemplo, hay un caso que me pareció muy particular, porque este médico va a la indagatoria y él sencillamente dice, no, yo estoy autorizado por SCARE para hacer procedimientos estéticos, y la juez sencillamente acepta esto como una gran verdad y sencillamente le avala lo que está pasando. Otro de los problemas que yo pienso en esto, hice una segunda parte de este trabajo que tiene que ver ya con lo que les mencionaba, qué está ocurriendo en los estrados judiciales. El corte lo hice ya a 2007 para mirar que fueran muy avanzados en el proceso. Entonces encuentro que hay 24 casos que tienen litigios. De estos 24 casos, 20 ya han sido, son 28, perdón, 22 ya han tenido fallo donde tienen inhibición resolutoria del proceso. Aquí viene una cosa, resolución inhibitoria, gracias doctor. Entonces esta resolución inhibitoria curiosamente se hace porque se entiende que la causa de la muerte es natural. Entonces se considera que esto es una cosa que es más o menos típica, que ocurre, y sencillamente los jueces cierran los casos. Cuando uno va a mirar esto, que seguramente cada vez van a empezar a hilar más fino, porque esto ha sido un proceso largo donde todos estamos aprendiendo. Yo creo que estamos aprendiendo los cirujanos plásticos, que seguramente tenemos que cambiar un poco el norte y cambiar esta cultura de los múltiples procedimientos y de dejar seguramente la ligereza a un lado, lo digo con mucho respeto. Y lo otro es, las autoridades también han entendido distinto y los peritos han entendido distinto. Porque claro, cuando ellos ven un tromboembolismo pulmonar, pues es normal que una persona con un tromboembolismo masivo pues se muera, y el juez entiende que eso es natural que ocurra. Pero si uno va a contextualizar esa muerte, entonces son pacientes, como por ahí tuve la oportunidad de ver alguno, o se operó con una cirugía de 9 horas, oligúrica durante toda la cirugía, sale sin venoclisis, después se agita y un médico que está ahí hospitalario decide darle Ativan, que afortunadamente parece no se lo dieron. Entonces uno ve que hay una serie de irregularidades y finalmente la gente fallece. Este tiene como anécdota muy particular que justamente el estado premortem está ocurriendo al frente de su esposo, está en franca cianosis, y entonces el esposo de la señora, muy angustiado, le dice a su médico, mire doctor, está muy morado. Entonces el médico se limita a decir,